La cábala es una de las formas de misticismo más practicadas. Sus seguidores creen que descifrar sus antiguos textos revelará los más grandes misterios de la vida. En el siglo XXI, celebridades como Madonna y Britney Spears adoptaron una interpretación moderna de este conocimiento. Sin embargo, con esta difusión surgió la controversia. Los seguidores ortodoxos advierten que esta práctica mística guarda peligros ocultos. En el pasado, sus partidarios codificaron sus textos para proteger sus secretos. ¿Cuántos posibles niveles de interpretación existen? ¿Quizá infinitos? Mientras más complicado sea descifrar el pasado y descifrar el texto, más místico es y más difícil de entender. En Babilonia, a principios del siglo VI a.C., un joven israelita de nombre Ezequiel tuvo una visión. Mientras miraba, he aquí que vino un viento tempestuoso del norte, con un fuego envolvente que avanzaba. Y en medio del fuego había un trono. Y sentado en el trono había una figura que parecía la de un hombre. Ezequiel creyó contemplar el cielo y ver a Dios sentado en su trono. Esta visión cautivó a un grupo de judíos místicos quienes tenían la esperanza de que al estudiar esta imagen verían a Dios y serían uno con el Espíritu Santo. Los judíos que buscaban una experiencia mística trataban de recrear la experiencia de Ezequiel. Y esto se convirtió en el verdadero modelo de elevación mística judía hasta la revelación de la Cábala. En el siglo II después de Cristo, el Imperio Romano controlaba lo que es ahora Israel. Los judíos que practicaban su fe abiertamente eran asesinados o forzados al exilio. Es durante esta época cuando muchos judíos se convierten al misticismo para entender la voluntad de Dios. El rabino Shimon Bar Yochai es uno de los hombres que buscaba respuestas. El rabino Shimon fue un gran defensor del pueblo de Israel y demostró que Israel tenía una relación íntima con Dios. Debió escapar de los romanos, quienes lo perseguían para ejecutarlo por las consignas antirromanas que decía. Según los textos judíos, Bar Yochai se escondió de los romanos durante 13 años en esta cueva en Pecaín, Israel. Aquí, Bar Yochai meditaba sobre Dios y el universo usando el Torá, las escrituras hebreas, como su guía. Sus hábitos únicos y prácticas devotas lo convirtieron en una de las figuras clave en la historia de la Cábala. Al igual que Bar Yochai, otros pequeños grupos de místicos judíos buscaron lograr un mayor entendimiento de Dios. Ya que Dios no venía a ellos iban a donde estaba Dios, por lo que necesitaban algún tipo de experiencia con lo divino. Utilizaban ciertas técnicas de meditación que funcionaba como un trance hipnótico. Sus actividades se mantenían ocultas. Los místicos advertían que esta práctica era demasiado peligrosa como para que la intentaran los no iniciados. Las antiguas leyendas hablan de novicios que enloquecían o incluso morían al no estar preparados para las poderosas fuerzas espirituales que desencadenaban. Si no eres suficientemente puro y modesto, entonces Dios podría no aceptarte. Entonces Dios podría no dejarte ir en ese viaje. A través de la meditación, los místicos creían lograr una visión de Dios como la que experimentó el profeta Ezequiel. En esa visión, la entrada al cielo estaba bloqueada por una serie de puertas. Los místicos debían pasar por ellas antes de alcanzar a Dios.
Ángeles demoníacos custodiaban las puertas y alejaban a los indignos del cielo. Antes de que los místicos pudieran avanzar, debían aprender los complicados nombres de los ángeles. Cada nombre debía repetirse un número exacto de veces. Los místicos llevaban amuletos que los protegían de los poderes de los ángeles. Y si lograban pasar por todas las puertas y llegaban a la sala del trono, entonces tendrían la visión, aprenderían los secretos. Los místicos aseguraban que esos secretos los ayudarían a entender los pensamientos de Dios. En el mismo periodo, místicos desconocidos registraban una idea asombrosa en un libro influyente. El texto se llamaba El Libro de la Creación o Sefer Yetzirah. Describe cómo Dios creó el mundo con las 22 letras del alfabeto hebreo. Dios habló y dijo que se haga la luz. Obviamente la palabra de Dios fue el agente creador. Pero, ¿qué lengua hablaba Dios? Dios hablaba hebreo, por supuesto, así que las 22 letras del alfabeto hebreo fueron el alfabeto de la creación. Lo que hace el Sefer Yetzirah es tratar de describir cómo Dios creó el mundo en forma más detallada que el Génesis. Crea la noción de que Dios creó el mundo a través del lenguaje, pero ahora no son tanto las palabras, sino las letras individuales. Y probablemente significa esto literalmente. Dios tomó las 3 letras Aleph, Bet, Nun, que forman la palabra Obam, piedra. Al combinar esas letras se creó una piedra. De igual forma, Dios creó cada objeto en el universo con la combinación de letras con números. Los rabinos creyeron que las enseñanzas del Sefer Yetzirah eran demasiado poderosas para que las experimentara la gente ordinaria, por lo que mantuvieron en secreto los detalles del libro. Estas revelaciones místicas se conservaron ocultas por cientos de años. En el siglo XI, los cruzados empezaron una nueva ola de persecución contra los judíos cuando los ejércitos cristianos trataron de arrebatar la Tierra Santa a los árabes. Al huir de la tortura y la persecución, los judíos se dispersaron por toda Europa y el Medio Oriente, llevando sus tradiciones secretas a nuevos territorios. Por el siglo XIII, las enseñanzas místicas se propagaron por las comunidades judías en lo que ahora son Alemania, Francia y España. El término Cábala significa recibir en hebreo, ahora se hace ampliamente conocido para describir la práctica. Estamos hablando de un pequeño grupo de maestros judíos, rabinos, gente espiritual que rescata sus antiguas tradiciones, desarrolla técnicas de meditación y que recrea a Dios de maneras algo asombrosas. Uno de los eventos más significativos en la historia de la Cábala ocurre alrededor de 1280, cuando un rabino español afirmó descubrir un nuevo texto misterioso. Pronto se convertiría en el único y más importante libro en la Cábala. Se le llama el Zohar, que significa esplendor en hebreo. Es en realidad la obra maestra de la Cábala. Las ideas del Zohar son muy radicales y asombrosas. Escrito principalmente en arameo, sus páginas están plenas de símbolos arcanos y lenguaje erótico. Al provocar abajo hay la misma provocación arriba. Hombre y mujer unidos, impera el deseo. Los mundos son bendecidos y hay alegría arriba y abajo. Hasta el día de hoy, el autor del Zohar permanece desconocido. Muchos cabalistas creen que el rabino Shimon Bar Yochai recibió inspiración divina para escribir el Zohar mientras vivía en la cueva en el siglo II. Otros sospechan que el manuscrito es 1000 años posterior y escrito por un cabalista español o un grupo de rabinos. En cierta forma es la escritura aramea de alguien que no conoce muy bien el arameo. Extrañamente se pueden encontrar en el Zohar palabras en portugués y español medieval.
La pregunta que se hacen los estudiosos desde hace 200 años es, ¿quién lo escribió? ¿Y cómo llegó aquí? Pero el misterio más grande del Zohar reside dentro de su texto místico. Debes trabajar muy duro para descifrarlo y por eso es tan atractivo. Es por ese juego fascinante en el que participas y tratas de revelar un misterio. Descifrar estos complicados pasajes promete un mayor entendimiento de Dios y de sus relaciones con los humanos. En realidad, el Zohar ve la Biblia como un código secreto. Cada evento en el Zohar, cada pequeña narración, cada ley bíblica está diciendo algo no solo de lo que sucede en la tierra, sino sobre la esencia misma de Dios. Los cabalistas creen que si logran descifrar exitosamente el Zohar, resolverán los misterios del cielo y de la tierra. Uno de esos misterios es una revelación asombrosa sobre el cuerpo de Dios y su sexualidad. Para el siglo XIII, la Cábala se extendía a través de Europa y el Medio Oriente. Aunque creció el número de judíos que estudiaba la Cábala, todavía sus secretos se guardaban celosamente. Desde entonces, los eruditos buscan desentrañar estos secretos. En Berkeley, California, Daniel Madd trabajaba rodeado por estas copias del Zohar, el manuscrito más venerado y misterioso de la Cábala. Sus estantes están repletos con versiones y comentarios en arameo, hebreo, inglés y francés. Vienen de bibliotecas de todo el mundo. Espera terminar la primera traducción al inglés del Zohar basada en textos originales arameos. Este ambicioso trabajo es el intento más reciente por entender un libro que impresiona a los eruditos desde hace más de 700 años. No quiero arruinar el misterio o la extraña cualidad críptica del Zohar, pero trato de hacerlo accesible a un lector contemporáneo. El Zohar es quizá el texto judío más difícil de traducir. La mayor parte de sus casi 2000 páginas están en arameo, un lenguaje arcano que pudo usarse para complicar más su interpretación. En apariencia, el Zohar es una novela que narra el viaje del rabino Shimon Bar Yochai y un grupo de rabinos en un viaje por el actual Israel. Deambularon por las colinas de Galilea, compartiendo sus enseñanzas secretas y encontrando a extraños personajes en el camino. Los cabalistas creen que el relato encierra las claves que pueden explicar los significados ocultos en el Torá o en las escrituras hebreas. Se pueden observar varios ejemplos reexaminando el libro del Génesis. Aquí, el Zohar anula la versión tradicional de que Dios expulsó a Adán y a Eva del paraíso. La interpretación del Zohar ilustra una creencia revolucionaria de que los humanos pueden dirigir a Dios. El Zohar hace una pregunta muy radical, que es, ¿quién expulsó a quién del paraíso? Y el Zohar de hecho enseña que fue Adán quien expulsó a Dios del paraíso. Es como si estuviéramos aún en el paraíso, pero no lo notamos porque expulsamos a Dios. Perdimos contacto con la dimensión espiritual. Y el reto es recuperar algo de conciencia, algo de intimidad con lo divino. A medida de que los cabalistas exploran más el Zohar, el texto se vuelve más críptico. Posee un sistema de símbolos muy rico. Esto tiene el propósito deliberado de mantener el Zohar solo para una élite. Quizá los escritores pensaron que solo aquellos espiritualmente preparados estarían en capacidad de descifrarlo. El código simbólico más importante encontrado en el Zohar es el 10 Sefirot, los 10 aspectos de la personalidad de Dios. Una interpretación popular muestra estas características como un mapa del cuerpo de Dios. Los cabalistas creen que si pueden comprender la anatomía de Dios, pueden aprender cómo funcionan sus poderes. Estos antiguos dibujos revelan que el cuerpo de Dios es similar al de los humanos.
La parte superior representa la cabeza de Dios, la fuente de la voluntad, sabiduría y entendimiento. Por debajo de estos se ordenan simétricamente órganos y miembros que representan amor, poder, belleza, eternidad y esplendor. La parte más inusual del diagrama muestra imágenes sensuales. La novena parte de Dios, llamada la fundación, es el phallus o la fuerza vital de procreación del universo. Pero de acuerdo al Sefirot, Dios también posee partes femeninas. El elemento final, con frecuencia llamado Shekinah, se representaba como la mitad femenina de Dios. Esta imagen desafiaba el concepto tradicional de un Dios masculino. Lo que encontramos por primera vez es que este aspecto femenino, la consorte femenina de Dios, es divina y es parte de la divinidad. Unir la mitad masculina y femenina de Dios se convierte en la meta de todo el sistema del Sefirot. Y el Zohar describe esa unión en términos muy gráficos. Realmente existe un romance dentro de Dios y una unión sexual. Y ese elemento sorprendente del Zohar quizá lo hizo de alguna manera muy atractivo. Este complejo sistema confirmaba las enseñanzas cabalísticas de que los humanos afectan a Dios. Los estudiantes del Zohar creen que las acciones humanas unen estas partes masculinas y femeninas de Dios. ¿Cómo se unen las dos mitades de Dios? A través de la virtud humana, a través del amor al vecino, a través de la ayuda al pobre, a través del respeto por el sábado, a través de varios mandamientos interpersonales y rituales, uno logra la unión de estas dos partes de Dios. Se podría decir que así actualizamos el potencial divino en el mundo. La idea de que Dios depende de los seres humanos chocó con las creencias tradicionales que veían a Dios como un gobernante omnipotente. Nosotros, y creo que esto es una idea extraordinaria de los cabalistas, tenemos la habilidad, mediante la realización de actos sagrados, de alimentar a Dios, de influir en Dios, de afectar a Dios. Somos capaces de afectar la disposición divina, que entonces afectará el descenso de la gracia divina a nuestro mundo. Pero en esta relación, los pecados humanos crean un desequilibrio. En este caso, las malas acciones humanas, las conductas humanas carentes de ética, la maldad humana estimula la maldad cósmica y de alguna forma arruina la armonía dentro de Dios e incita a la maldad en el universo. Otra idea revolucionaria cifrada en el Zohar es que hasta un verso insignificante en apariencia en las escrituras hebreas puede revelar cómo se siente y actúa Dios. En el Zohar se lee la Biblia no solo como una historia sobre los seres humanos, sobre lo que sucede en los asuntos del hombre, sino que se lee en un nivel místico, como una historia sobre lo que acontece adentro, en la vida interna de Dios. De acuerdo con el Zohar, los personajes bíblicos son con frecuencia metáforas de los pensamientos y acciones de Dios. El atributo de la bondad amorosa, por ejemplo, se asoció con Abraham y la Biblia. Y toda referencia a las acciones de Abraham se vio en realidad como una referencia al papel que desempeñaba la bondad amorosa en el mundo. El Zohar también busca en los eventos bíblicos significados ocultos. Según la Cábala, el diluvio sucede ahora. Si usted no sabe que el diluvio sucede ahora, entonces usted se está ahogando y ni siquiera lo sabe. Por lo tanto, muchos símbolos del caos y la destrucción en la Biblia no se veían en el pasado, sino como actuales y en desarrollo. Mientras los místicos continuaban estudiando los misterios del Zohar, otro cabalista español del siglo XIII ideaba una nueva forma de comunión con Dios.
La técnica de Abraham Abulafia involucraba la meditación intensa y movimientos que asemejaban al yoga. Sus seguidores hacían ciertos movimientos de manos y cabeza para concentrarse en las letras hebreas de la Biblia. La idea más antigua es que Dios tiene muchos nombres y que estos nombres tienen poder. Abulafia quería tener una lectura de la Biblia que contemplara únicamente a Dios, transformando los nombres y verbos comunes hebreos en nombres divinos. Uno de los nombres divinos que utilizaba Abulafia era el nombre de 72 letras tomado de 3 versos del Éxodo. Cuando las letras en los versos se combinaban según las instrucciones de Abulafia, formaban uno de los nombres secretos de Dios. A través de la intensa meditación en estas letras, Abulafia creía entonces que la mente humana y la mente de Dios se unirían. Algunos cabalistas aseveran que Moisés meditó este nombre para dividir las aguas del Mar Rojo. Durante el apogeo de la Inquisición española, el rey Fernando y la reina Isabel declararon que todos los judíos debían convertirse al cristianismo o serían expulsados. Durante 1492, unos 100.000 judíos huyeron de España. Una vez más, la persecución religiosa influía en la propagación de las enseñanzas de la Cábala. Un siglo más tarde, muchos cabalistas usarían sus prácticas para inspirar al esperado Mesías. En 1492, la Inquisición española arrojó a decenas de miles de judíos al exilio. Muchos huyeron a Tierra Santa. A 140 kilómetros de Jerusalén, en la región de Galilea, los místicos judíos conocidos como cabalistas se asentaron en la ciudad de Safad. Un número de cabalistas se dirigieron a Galilea, en parte porque el rabino Shimon Bar Yochai, el héroe del Zohar, rondaba por los alrededores de esta ciudad. Hoy, las calles con viento y polvo de Safad están llenas de artistas y pobladas de galerías. Sin embargo, hace 5 siglos, los cabalistas creían que por estas mismas calles algún día caminaría el Mesías. Una de las escrituras decía que cuando viniera el Mesías a Jerusalén, aparecería primero en Galilea. Por lo que, de alguna manera, esperaban ser los primeros en recibirlo. El texto místico conocido como el Zohar enseñaba que el buen comportamiento aumentaría el poder de Dios sobre la tierra. Basándose en esta filosofía, los cabalistas esperaban que una vida de santidad trajera al Mesías. Los cabalistas en Safad se esforzaron por convertirse en una perfecta sociedad religiosa. El sentimiento era que la gente debía ayudar a Dios a traer al Mesías. Tenían que ser suficientemente puros. Se levantaban a medianoche a decir las plegarias y de nuevo al amanecer para rezar con la salida del sol. Los maestros de la Cábala en Safad instruían a sus seguidores a comprometerse con la meditación meticulosa, los ayunos y el Torá. El líder más conocido era el rabino Isaac Luria de Jerusalén. Para el momento en que Luria impartió sus enseñanzas en Safad en 1570, se le consideraba uno de los más importantes y sagrados hombres del siglo. En su juventud, Luria pasó muchos años de aislamiento cerca de El Cairo, Egipto. Allí, los cabalistas dicen que Luria estudió el Zohar y tuvo visiones de ángeles y profetas bíblicos. Existe evidencia de que usó el Zohar como una forma de mantra, que tomaba pasajes del Zohar y los repetía una y otra vez
hasta que llegaba a entrar en sus profundidades. En esta suerte de trance, Luria adquiría habilidades extraordinarias. El rabino Isaac Luria podía ver la frente de una persona y leer todo acerca de esa persona como quien lee la palma de la mano. Era un sanador. Podía hablar de las vidas pasadas de una persona y decir lo que debía arreglarse. Luria creía que entender la vida anterior de una persona proveía una nueva percepción a sus problemas actuales. Enseñó una teoría de la reencarnación en la que aseguraba que cada individuo descendía de una cierta alma raíz proveniente de Adán y Eva. ¿Eres descendiente de Caín o de Abel? ¿O eres descendiente de los 3 hijos de Noé, Sem, Can y Jafet? Así que tienes al menos 5 opciones, si no más, de una alma raíz básica, y esa alma determina tu naturaleza. Con la ayuda de Luria, muchos cabalistas buscaron sus vínculos con el pasado. Estos cementerios cerca de Safad jugaron un importante papel cuando los cabalistas trataron de encontrar las tumbas de sus reencarnaciones previas. Ellos adoptaban el alma del fallecido que yacía allí y hablaban con la voz de esa persona. Hasta el día de hoy continúan los rituales y las peregrinaciones al cementerio cerca de Safad. Aquí se reúnen los seguidores en la tumba del rabino Shimon Bar Yochai. Algunos siguen las enseñanzas de Luria. Una de las principales contribuciones de Luria a la Cábala fue un nuevo concepto de creación. El mundo solo existe porque Dios necesitaba de alguien con quien relacionarse, lo que implica que Dios tiene alguna necesidad de amor y de una relación. Luria enseñaba que el primer acto no era la creación, sino en realidad un abandono. Dios se retiró, podría decirse en todas direcciones, desde un punto central, creando una especie de vacío, un punto vacío dentro de Dios. Según Luria, el vacío le dio a Dios espacio para crear al mundo. Dios colocó naves en el vacío y empezó a llenarlas con luz divina, destruyendo varias de estas naves. En este caso, la creación del mundo y la catástrofe están unidas. No puedes tener creación sin destrucción al mismo tiempo. Luria explicó que las chispas de las naves destruidas cayeron en la tierra. Todo lo que Dios creaba contenía una de estas chispas divinas. Según Luria, los humanos pueden reunir estos fragmentos del Espíritu Divino con Dios mediante buenas acciones. Nuestros actos pueden curar el mundo de arriba. Y cuando todas esas chispas se restauran, entonces tienes una redención mesiánica. En 1572, cuando Isaac Luria murió a causa de la peste, muchos cabalistas temieron que su muerte era un castigo por revelar secretos prohibidos. Era un golpe para las expectativas de redención. Luego, Safad desapareció gradualmente. Duró hasta el final del siglo. La invención de la imprenta pronto propagaría las enseñanzas de la Cábala como nunca antes. Para el momento de la muerte de Luria, copias encuadernadas del Zohar, así como manuscritos en Safad, estaban disponibles al público. La Cábala parecía salir al fin de la oscuridad. Para el siglo XVI, las ideas místicas de la Cábala llegaban a buena parte del mundo judío. Sus creyentes la practicaban a lo largo de Europa, el norte de África y el Medio Oriente.
En el siglo venidero, la cábala se propagaría como un ardiente fuego religioso. Pero en manos equivocadas, sus enseñanzas tendrían repercusiones desastrosas. El siglo XVI se distinguió por la difusión sin precedentes del misticismo judío conocido como cábala. Comenzó con la traducción al latín del Zohar y otros textos místicos. Los filósofos cristianos estaban ansiosos por estudiar la cábala, creían que esto ayudaría a develar los misterios de su propia fe. Estaban muy interesados en la cábala, en especial porque se percibía al Zohar como un texto escrito más o menos en el tiempo de Jesucristo. De allí que asumieran que existe un judaísmo impoluto y puro de los tiempos de Cristo que implica las verdades de la cristiandad. Esta creencia significó la fundación de lo que a menudo se conoce como la cábala cristiana. Los pensadores del Renacimiento hablaron también de la cábala para entender los trabajos de Pitágora y Platón, cuyas filosofías reflejaban aspectos del misticismo judío. Algunos eruditos reivindican al filósofo Gottfried Leibniz, quien inventó el cálculo, y hasta Isaac Newton, quien estudió ideas de la cábala. Yo no asumiría que la ciencia moderna se basa en la cábala. Pero ciertamente la gente que creó la ciencia y la filosofía moderna estaban interesados en la cábala. Mientras tanto, la cábala la estudiaban también dos hombres quienes inconscientemente desencadenaron una de las mayores catástrofes en la historia de la cábala. Shabbatai Tzvi nació en lo que ahora es Izmir, Turquía, en 1626. En su juventud, Tzvi sufrió de pesadillas recurrentes de ataques demoníacos y recurrió al Zohar en busca de respuestas. Shabbatai Tzvi era aparentemente un joven muy talentoso, pero problemático que sufrió una crisis a los 40 años. Los estudiosos ahora creen que Tzvi sufría estados alternados de depresión profunda y euforia maniática. El clímax llegó cuando representó un matrimonio ficticio entre él y un rollo del Torá. Era natural en su aflicción violar pública y periódicamente los mandamientos y provocar la expulsión de su comunidad de manera escandalosa. Desterrado de varias comunidades judías del Imperio Otomano, Tzvi huyó a Jerusalén, merodeando por las calles y recitando cánticos cabalísticos. En 1665, Tzvi conoció a Natán de Gaza, un joven estudiante de la cábala. Ambos pasaron muchas semanas juntos viajando por lo que ahora es Israel. Tiempo en el cual Natán se convenció de que Tzvi era el Mesías. Natán proclamó la aparición del Mesías. Las buenas noticias viajaron de sinagoga en el Imperio Otomano y luego en Europa. Para 1666 todo el mundo judío se cautivó con la llegada del Mesías. Shabbatai Tzvi era un maníaco depresivo, pero con mucho carisma, y mucha gente se unió en torno a él. Sintieron que era el momento adecuado y que él podría ser a quien tanto esperaban. A principios de 1666, soldados otomanos arrestaron a Tzvi y lo llevaron al palacio del sultán en lo que ahora es Turquía. El sultán lo sentenció a muerte por provocar un frenesí público. El sultán turco le hizo lo que hoy llamaríamos una oferta que no se puede rechazar. O te conviertes al Islam o te cortamos la cabeza. Porque si eres el Mesías y te corto la cabeza, podrás ponerla otra vez en su sitio. Si Shabbatai Tzvi hubiera deseado el martirio, esto habría creado otro fenómeno como el de Jesús. Aquí tenemos al Mesías muriendo por su fe, pero Shabbatai Tzvi prefirió el camino más fácil y se convirtió al Islam. Cuando Tzvi salió del palacio como musulmán, un grupo de seguidores siguió su ejemplo y se convirtió al Islam.
pero la vasta mayoría de los judíos estaban indignados. Los judíos acusaron a los cabalistas de herejes y culparon a la cábala por llevarlos al extravío. Yo diría que uno de los principales efectos que logró fue convencer a la gente de que el misticismo era algo malo, que el misticismo era peligroso, que el misticismo acarreaba cosas terribles. Es en ese punto en el que se debe poner restricciones y se debe ser severo para saber quién debe estudiar la cábala y qué tanto se debe difundir. Unos pocos círculos cabalísticos continuaron creciendo en el este de Europa, incluido un grupo cuya práctica se conoció como hasidismo. Un rabino místico llamado el Baal Shem Tov, o maestro del buen nombre, se convirtió en el líder del hasidismo a comienzos del siglo XVIII. Baal Shem Tov unió a otros círculos místicos que funcionaban, como de costumbre, bajo vigilancia. Si en los inicios la cábala se reservaba a un selecto grupo, ahora el hasidismo tomaba elementos de la cábala y los hacía accesibles a la gente común. Contrario a la estricta meditación y estudio de los inicios de la cábala, el hasidismo enfatizaba la celebración diaria a Dios. El hasidismo igualmente animaba a un intercambio más abierto de las ideas cabalísticas. Hay un impulso democrático en el hasidismo. Cualquiera puede servir a Dios, cualquiera es amado por Dios, si uno descubre la chispa. Así que esta idea de las chispas escondidas que aparecieron en la cábala ahora se convierte en la forma de encontrar a Dios en el mundo. Mientras la mayoría de la población judía continuó huyendo del misticismo, los judíos hasídicos preservaron las tradiciones de la cábala durante el siglo XIX. Hoy, la cábala adopta una apariencia totalmente nueva en la ciudad de Los Ángeles. Algunos estudiosos creen que esta tendencia es precisamente lo que los primeros practicantes más temieron, que la cábala cayera en manos de los no iniciados espiritualmente. La cábala ganó por primera vez una amplia popularidad a finales de 1600. Pero cuando vincularon la práctica mística a un falso mesías, los cabalistas a lo largo de Europa y el Medio Oriente la evitaron. Por los siguientes 250 años, la cábala se mantuvo en las sombras de la vida judía. En 1930, un historiador alemán llamado Gershom Scholem redescubrió las enseñanzas del misticismo judío. Pasó muchos años recorriendo las bibliotecas de Europa, catalogando y leyendo estos manuscritos, algunos de los cuales permanecían sin abrir desde hacía décadas y en algunos casos desde hacía siglos. Podría decirse que hizo accesible este material al mundo occidental. Cuando el Tercer Reich de Hitler propagó el terror en Europa, los judíos luchaban por entender la persecución, la tortura y los asesinatos que enfrentaba su pueblo. La creencia de la cábala de que los actos malignos afectaban al equilibrio del universo trágicamente se ponía de relieve con el Holocausto. Con el asesinato de unos 6 millones de judíos, el mundo vivía sus tiempos más oscuros. A pesar de esto, judíos y cabalistas tenían la esperanza de que el mundo pudiera arreglarse. En tiempos de crisis, en tiempos de sufrimiento, cuando las personas tratan de mantenerse unidas y tratan de satisfacer sus propias necesidades de orden, sentido y desempeño, el misticismo puede proveer algunas respuestas. En la década de los 60, la contracultura americana exploró nuevos acercamientos a la religión. Uno de estos líderes espirituales era Philip Berg, un rabino de Nueva York. A finales de la década de los 60, Berg viajó a Israel, donde exploró las enseñanzas de la cábala. Berg pronto se dedicó al estudio de las antiguas prácticas.
Su objetivo era compartir la cábala con las masas. Él la redefinió, presentándola de una forma que cualquiera que no estuviera versado en los textos cabalísticos o que supiera poco sobre el judaísmo pudiera entender estas ideas y aplicarlas a su forma de vida. La simplista interpretación de la cábala de Berg se propagó con rapidez. A principios de la década de los 70, Berg abrió su primer centro de la cábala en Tel Aviv. Durante la década de los 80, Philip Berg y su familia construyeron un imperio de la cábala con sede en Los Ángeles. Hoy, lo que se conoce como el Centro de la Cábala tiene millones de seguidores y sucursales en cerca de 100 ciudades, lo que la convierte en la organización cabalista más grande del mundo. Aquí, en la oficina central de Los Ángeles, la cábala atrapó la atención de celebridades en busca de una dimensión espiritual para sus vidas. Los dos hijos de Berg ayudan a promover la imagen de que, a pesar de las restricciones de la cábala en el pasado, ahora esta práctica es para todos. Ofrecemos la cábala para todos sin ninguna barrera de raza, sexo, religión o cualquier cosa. Nos emociona la oportunidad de poder llevar un conocimiento que se ocultó a las masas y hacerlo accesible, comprensible y práctico. Al abrir sus puertas a todos, el centro de la cábala se expuso a severas críticas. Tienes a toda esta gente de Hollywood subiendo al autobús de la cábala, pero muchos de ellos no son judíos y no respetan la ley judía. Dudo que lo que estudien sea cábala. Ellos tienden a decir, aquí tienes un nombre sagrado, aquí tienes una práctica sagrada que te legará algún poder cabalístico. El centro de la cábala promueve prácticas antiguas, tales como la meditación de los 72 nombres de Dios y la peregrinación a lugares cabalísticos en Israel, como lo hizo Madonna en el 2004. Una estrella del pop llamada Madonna, que adopta la cábala, creo francamente que esto es para ustedes la espiritualidad del culto moderno al pop. Es hacer una correspondencia en el cielo entre el centro de la cábala y Madonna. Llevar objetos religiosos también es popular, tal como llevar un hilo rojo en la muñeca para protegerse de fuerzas malignas. La cábala práctica, el mundo de los amuletos de hoy, es un aspecto que ellos pueden tocar, que pueden leer y que pueden sentir físicamente. Estos son los elementos por los que la cábala teórica no los toca, no los alcanza. La nueva cábala no es el estudio para entender al universo, para entender los secretos del universo, sino la forma de encontrar una manera práctica de tener una vida mejor. Descifrar la cábala fue un viaje místico complejo de miles de años, y la búsqueda por controlar sus secretos continúa hoy. Creo que existe una lucha por poseer el conocimiento cabalístico, una lucha por tener su interpretación y explicar su valor y significado al mundo moderno. Ustedes cuatro pueden tener una conexión con Dios. De eso se trata la cábala. Existe en este momento un verdadero y profundo estudio de la cábala que continuará. Estoy seguro que muchos de aquellos que no son sinceros fracasarán tarde o temprano. Muchos seguidores aseveran que incluso con absoluta dedicación es imposible descubrir todos los significados dentro de la cábala. Es otro nivel dentro de la cábala. Existen tantos estratos y niveles de la cábala que podría tomarte toda la vida aprender el universo de la cábala. Este antiguo conocimiento místico continuará sin duda revelando nuevos misterios al mundo moderno. La gente buscará nuevas técnicas y medios o caminos para lograr una vida espiritual. Por lo tanto, mientras exista la humanidad, habrá misticismo. Es algo muy antiguo, inmediato y contemporáneo al mismo tiempo. Creo que eso es lo que hace a la cábala tan intrigante, y es que es tanto nueva como antigua.
Existe la interrogante de por qué estamos en el mundo. Existe la interrogante sobre la naturaleza de Dios. Y la Cábala promueve y trata de responder a esas interrogantes.